Llegué a casa de mi viaje y, mientras cruzaba la puerta de mi habitación, algo andaba muy mal. El aire se sentía diferente, lleno de pintura fresca y un perfume caro que no era mío. Dejé mi maleta en el suelo y caminé por el pasillo con el corazón acelerado, como si mi cuerpo ya estuviera sintiendo lo que mi mente aún se negaba a aceptar. Cuando abrí la puerta de mi habitación, el mundo se detuvo. Mi cama ya no estaba allí. Aquel trozo de caoba que me había acompañado durante 25 años, donde lamenté la muerte de mi marido, donde cosí la ropa de mis hijos en las primeras horas de la mañana, había desaparecido. En su lugar, una cama blanca e impersonal, decorada con almohadones que parecían sacados de una revista de decoración. Las paredes, antes pintadas de un suave color melocotón, ahora eran de un gris frío. ¿Y mis fotos? Los retratos de mi boda, de mis hijos pequeños, de la sonrisa de bienvenida de mi marido. Ellos desaparecieron. Todo había sido borrado. Fue entonces cuando oí su voz, dulce como la miel envenenada. ¿Te gusta el cambio, suegra? Me di la vuelta lentamente. Allí estaba Valerie, mi nuera, apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestida con un ajustado vestido color burdeos, cabello impecable, uñas cuidadas, irradiaba una victoria que me revolvió las entrañas. ¿Qué hiciste? Pregunté, mi voz más débil de lo que me hubiera gustado. Recién estamos renovando, respondió, pasando la mano por la pared gris. La casa necesitaba un aspecto más moderno y funcional. Y esta habitación, bueno, es perfecta para mí. Tiene más luz, más espacio. Robert y yo lo necesitábamos. Me temblaban las manos. Los cerré con fuerza, tratando de controlar la furia que crecía dentro de mí. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cama? Ella suspiró como si estuviera tratando con un niño con rabieta. En el garaje. Todo está guardado, no te preocupes. Hizo una pausa, inclinando falsamente la cabeza. Pensamos que podrías quedarte en la habitación de invitados. Es más pequeña, por supuesto, pero a tu edad no necesitas tanto espacio, ¿verdad? Además, así no tendrás que subir escaleras todos los días. Cada palabra fue una puñalada. No grité. No lloré. Yo no le di ese placer. La miré a los ojos, esos ojos que ahora brillaban con algo que nunca antes había visto, desdén. En ese momento comprendí una verdad que me partió el alma. Para ella, yo no era una persona. Fue un obstáculo. Un mueble viejo que hubo que retirar para dejar espacio al nuevo. Respiré profundamente. ¿Quieres un espacio propio? Pregunté con una calma que ni siquiera sabía que poseía. Su sonrisa se amplió pensando que había ganado. Perfecto, continué. Así que hoy empiezas a buscar una nueva casa para vivir. La sangre desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado la luz. Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. ¿Qué dijiste?, tartamudeó. ¿Me escuchaste bien, Valerie? Si tanto necesitas tu propio espacio, consigue el tuyo. Esta es mi casa. Lo que no sabía en ese momento es que este enfrentamiento era solo el comienzo. Porque Valerie no había actuado sola. Y lo que descubriría en los días siguientes me destruiría en formas que ni siquiera podía imaginar. Porque cuando confiamos en aquellos a quienes amamos, nunca esperamos que nos traicionen a nuestras espaldas, especialmente cuando esos traidores son de nuestra propia sangre. Valerie me miró como si hubiera perdido la cabeza. Dejó escapar una risa nerviosa, de esas que suena falsa incluso para quienes la hacen. Suegra, no puedes hablar en serio. ¿Echarnos? Pero Robert es tu hijo. Esta casa también es suya. Compré esta casa, respondí con voz ahora tan firme como el acero. Pagué cada ladrillo con el sudor de mi trabajo y nadie me pidió permiso para tocar mis cosas. Fue entonces cuando Robert apareció en el pasillo. Mi hijo, el niño que llevaba en mi vientre, al que crié sola después de que falleciera su padre, al que le di todo lo que tenía y lo que no tenía. Llevaba un pantalón de chándal y una camiseta, como si acabara de despertar, aunque ya eran las 3 de la tarde. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, rascándose la cabeza. ¿Por qué gritas? Tu esposa convirtió mi habitación en la de ella, respondí, sintiendo que la ira atravesaba la fachada de calma que mantenía. Sin consultarme, sin siquiera decírmelo.
Robert evitó mi mirada, mirando al suelo como hacía cuando era niño y lo pillé mintiendo. Mamá, Valerie dijo que era una sorpresa. Queríamos renovar la casa para hacerla más hermosa. No pensé. ¿No lo hiciste? Interrumpí. ¿O no querías pensar? Valerie se acercó a él y lo agarró del brazo en un gesto que se suponía era protector, pero que a mí me pareció posesivo. Robert, tu madre está exagerando. Solo hicimos algunas mejoras. La casa estaba muy anticuada, con muebles viejos. Fue por el bien de todos. Por el bien de todos, repetí, sintiendo algo cálido subir en mi pecho. ¿Dónde está mi bien en todo esto? Robert finalmente me miró. Mamá, cálmate. No es gran cosa. Podemos hacer que la habitación de invitados sea agradable para ti. Incluso podemos. No quiero que me arreglen nada, la interrumpí. Quiero mi habitación. Quiero mis cosas. Quiero respeto en mi propia casa. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Valerie apretó con más fuerza el brazo de Robert. Suegra, creo que estás siendo un poco egoísta, dijo con voz ahora gélida. Esta casa es grande. Tiene 4 dormitorios. ¿Por qué necesitas el más grande si estás solo? Robert y yo necesitamos espacio. Estamos pensando en tener un bebé pronto. Entonces dale un hogar a este bebé, respondí. Robert suspiró frustrado. Mamá, no hagas esto. ¿A dónde vamos? Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. ¿Tu casa? Repetí lentamente dejando que las palabras resonaran en el aire. ¿Qué pasa con la mía? Necesitaba ver mis cosas. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esto no era una pesadilla. Bajé las escaleras hasta el garaje, seguido de Robert y Valerie. Cuando abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó como un puñetazo. Allí estaban, mis muebles, mi cómoda antigua de madera que era de mi madre, mi cama desarmada contra la pared, mis cajas. Abrí uno con manos temblorosas y encontré mis fotografías tiradas descuidadamente, algunas con los marcos rotos. La foto de mi boda con Louis, la copa. Él se mostró reacio pero finalmente levantó la vista. Y fue entonces cuando vi la culpa escrita en su rostro como una mancha que no desaparecía. Usaste mi dinero de jubilación, ¿no? Mi voz era baja, pero cada palabra pesaba como una piedra. Él no respondió. No era necesario. La forma en que sus dedos se contrajeron alrededor del cristal, la forma en que su barbilla temblaba casi imperceptiblemente, ya me dieron la respuesta. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. ¿Cuántos años trabajé, Robert? Pregunté dando un paso hacia él. ¿Cuántas noches pasé de pie con las manos ardiendo por lavar los platos, mientras tú y tu hermana dormían seguros, soñando con un futuro que yo estaba construyendo para ustedes? Y ahora vienes aquí con esta mujer que ni siquiera sabe lo que es el verdadero sudor, y me robas lo poco que me queda. No es así, madre, intentó justificarse, pero se le quebró la voz. Lo acabamos de pedir prestado. Devolvámoslo. ¿Prestado? Repetí con una risa amarga. ¿Crees que esto es un banco, hijo? ¿Que soy una institución que puede ser saqueada a voluntad? Ese dinero era para mis medicinas, para los días en que mis manos ya no puedan sostener una cuchara, para cuando ya no pueda trabajar como un esclavo para sustentar tus caprichos. Bajó la cabeza y por primera vez en años, vi en él un atisbo del niño que yo había criado. Pero no fue suficiente. Nada lo sería. ¿Sabes cuánto hay en mi cuenta ahora? Pregunté sin esperar respuesta. $12.78. $12.78. Esto es lo que quedó después de que tú y Valerie decidieran que mi vida ya no valía nada. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Y lo peor no es el dinero. Es traición. Es saber que mientras yo me mataba por ti, tú lo planeabas a mis espaldas. Robert intentó tocar mi brazo, pero me aparté como si le quemara la mano. Mamá, vamos a arreglar esto. Lo juro. No, corté secamente. No vas a arreglar nada. Porque ya no se trata de dinero. Se trata de respeto. Se trata de que te mires al espejo y reconozcas el hombre en el que te has convertido.
Respiré hondo sintiendo el peso de décadas de sacrificio aplastarme. Ahora sal de mi camino. No quiero verte. Dudó como si quisiera decir algo más, pero yo ya le había dado la espalda. Oí sus pasos alejarse, lentos como los de un condenado. Cuando la puerta de la cocina se cerró de golpe, dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Pero no lloré. Esta vez no. Porque algo dentro de mí se había roto para siempre y por primera vez en años, no era mi corazón. Era el último hilo de ilusión que todavía me ataba a la idea de que mi familia era diferente. Que mi hijo sería mejor que esto. Y fue allí, entre el silencio de la madrugada y el sabor amargo del té frío, que tomé una decisión. Si pensaban que yo era solo una anciana frágil, una sombra del pasado que podía borrarse con una capa de pintura y muebles nuevos, estaban profundamente equivocados. Porque todavía me quedaba algo que nunca me podrían quitar, el recuerdo de cada ladrillo de ese lugar, cada gota de sudor que lo construyó. Y si quisieran la guerra, la tendrían. Pero no de la forma que imaginaban. Él no miró. Pero cuando finalmente levanté la vista, vi algo que me heló por dentro, la culpa. Una culpa profunda y arraigada, como si hubiera enterrado algo vivo y ahora escuchara los gemidos ahogados que venían de debajo de la tierra. ¿Qué hiciste? Mi voz era más firme de lo que esperaba, pero el miedo subía por mi columna como una marea negra. Nada, mamá. Tragó con fuerza, sus dedos blancos alrededor del vaso de agua. Acabamos de mejorar la casa. Solo eso. ¿Usaste mi dinero? La pregunta fue un cuchillo que giré antes de hundirme. No. ¿Entonces qué? El silencio que siguió pesó más que las paredes de esta casa. Más que el peso de todas las mentiras que ya me habían dicho allí. Robert vació el vaso de un trago como si el agua pudiera quitarle la ardiente verdad de la garganta. Luego subió las escaleras sin mirar atrás. Me voy a dormir. Estás siendo paranoico. Estaba otra vez sola en la cocina. Pero esta vez el miedo no era un visitante, era un inquilino. Uno que se había posado en mi pecho con las manos apretadas en puños, porque conocía a mi hijo. Conocía el aleteo de sus párpados cuando mentía, la forma en que evitaba mi mirada cuando escondía algo demasiado grande para caber entre cuatro paredes. Al día siguiente empezaría a cavar. Abría cajones como si fueran tumbas, hurgaba en papeles como si fueran huesos enterrados, hacía preguntas hasta que las respuestas me cortaban como cristal. ¿Y qué encontrarías? Algo que destrozaría lo que quedaba de mi corazón en fragmentos aún más pequeños. Porque el dolor más cruel no proviene de extraños. Viene de aquellos que juraron amarte. Y cuando se revela su traición, el mundo ya no es el mismo. Durante 3 días fingí que no había pasado nada. Sonreí cuando necesitaba sonreír, limpié lo que había que limpiar, serví el café como si todavía fuera dueño de esos vasos, de esa mesa, de esa vida. Pero por dentro cada fibra de mi cuerpo estaba en estado de guerra. Observando. Escuchando. Espera. Valerie caminaba por la casa como una reina en su propio reino. No solo se había apoderado de mi habitación, sino que también había usurpado mi lugar en la cocina. Mis sartenes de hierro fundido, las que Lois me había regalado para nuestro 20º aniversario, ahora estaban metidas en el armario superior, donde mis manos temblorosas apenas podían alcanzarlas. En su lugar estaban sus costosas cacerolas de cerámica, compradas con dinero que no sabía de dónde venía. Pequeñas victorias que ella saboreaba cada vez que yo tenía que pedir ayuda para conseguir lo que era mío. Robert se fue temprano y regresó tarde, exhausto. Como ingeniero en una empresa de construcción, ganaba bien, pero nunca fue suficiente. Siempre ha sido así. Gasté más de lo que tenía. Cuando era joven, yo cubrí sus pequeñas deudas. Es nuevo. Está aprendiendo, me convencí. Ahora, a mis 42 años, todavía no había aprendido. Al tercer día, Valerie anunció que iba al salón. Voy a arreglarme las uñas, suegra. Vuelvo en 3 horas, dijo aplicándose lápiz labial frente al espejo de la entrada. Mi espejo, el que había comprado en una feria de antigüedades hace 20 años, cuando todavía creía que los objetos bellos duraban para siempre. Roberto estaba en el trabajo. La casa vacía. Silencioso. Era mi oportunidad.
Subí las escaleras lentamente como si el aire fuera demasiado espeso para respirar. Entré en lo que una vez había sido mi habitación. El olor del perfume de Valerie lo impregnaba todo, dulce y enfermizo, como el aroma de una flor podrida. Me tragué las náuseas y abrí el armario. Mi ropa había desaparecido. En cambio, vestidos caros, zapatos de diseñador, bolsos que costaban lo que ganaba en un mes cuando todavía trabajaba en la fábrica. Cerré el armario de un empujón y me acerqué al escritorio, nuevo, moderno, de cristal frío. Encima, un portátil cerrado. No lo toqué. Esos dispositivos siempre parecieron trampas para incautos. Pero abrí los cajones. Papeles. Montañas de papeles. Recibos de muebles, $4,500 en una tienda de decoración de lujo. Recibos de pago a un diseñador de interiores, $3,000. Pruebas de pintura importada, cortinas, una lámpara que costó más que mi primer auto, comprada a plazos después de 2 años de ahorrar cada centavo. Y entonces encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Una carpeta marrón. En el interior, páginas impresas de Internet. Artículos legales con extractos resaltados en amarillo. Cuando un miembro de la familia invierte sumas importantes en mejoras de una propiedad, puede reclamar derechos sobre ella, especialmente en casos de convivencia prolongada y cuando el propietario original es de edad avanzada. Me temblaban tanto las manos que casi se me caen los papeles. Había notas en los márgenes, la letra nítida de Valerie. Consulta con un abogado, $500. Documente todas las mejoras. Fotos de antes y después. Seguí buscando. Al fondo del cajón, un sobre. En el interior, fotocopias de la escritura de mi casa. Pero estas copias tenían post-its pegados. Nombre conjunto, ¿cuánto tiempo es necesaria la permanencia en el cargo? Mi garganta se cerró. No podía respirar. Valerie no estaba renovando por capricho. Estaba construyendo un caso. Documentar cada centavo gastado para, algún día, reclamar lo que nunca fue suyo. La casa que había construido con 15 años de callos en las manos y tragando lágrimas. La casa donde enterré a mi marido, donde crié a mi hijo, donde cada pared guardaba más recuerdos que todos los álbumes de fotos del mundo. Saqué mi teléfono celular del bolsillo, un dispositivo viejo que me había regalado Lucy, cuyas teclas chirriaban. Con manos temblorosas, presioné botones hasta que escuché el clic de la cámara. Fotografié todo. Cada papel, cada nota, cada prueba de lo que hasta entonces solo sospechaba. Guardé todo exactamente como estaba y salí de la habitación. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua, pero no pude tragarlo. El agua se me quedó en la garganta, junto con el nudo de la traición que crecía, se hinchaba, amenazaba con asfixiarme. Necesitaba más. Necesitaba oírlo con mis propios oídos. Esperé a que cayera la noche. Robert llegó a las 9 exhausto. Fui directo al baño. Valerie estaba en la sala, sentada en mi sillón favorito, comiendo palomitas que dejé caer al suelo sin importarle. Me acosté temprano, o fingí hacerlo. A las 11 oí la voz de Valerie procedente del patio trasero. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana de la habitación de invitados, que daba al jardín. Las finas cortinas me permitían ver sin ser visto. Allí estaba ella, paseando entre mis maceteros de geranios, con el móvil pegado a la oreja. Es casi, mamá, lo juro. Su voz rebosaba emoción, triunfo. La anciana está confundida. Dice que nos va a echar, pero no puede. Robert es su hijo. Esta casa también es suya. Silencio mientras escuchaba a la madre al otro lado. No, ella todavía no sabe del préstamo. Robert le tiene miedo. No contará. Ella se rió. Un sonido violento y triste. Imagínense su cara cuando se entere que usamos la casa como garantía. Pero para entonces todo estará resuelto. Mi corazón se detuvo. Préstamo. Garantizar. Mira, mamá, el plan es sencillo, continuó Valerie, pisando sin contemplaciones las flores que yo había plantado décadas atrás. Seguimos invirtiendo en mejoras. Cuanto más dinero aportamos, más sólido se vuelve nuestro caso legal. La abogada dijo que si intenta expulsarnos, demandaremos por las inversiones.
Y si se pone difícil, otra pausa, otra risa seca, ya tiene 67 años. ¿Cuánto más durará? ¿5? ¿10 años como máximo? Después de eso, esta casa valdrá más de $200,000 con todas las renovaciones que hicimos. Vendemos, compramos algo mejor en un buen barrio, como siempre quisiste. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no emití ningún sonido. Me mordí el puño hasta sentir el sabor del hierro en la boca. Robert es un idiota, pero es fácil de manipular, dijo, pateando accidentalmente un jarrón que se hizo añicos en el suelo. Su madre lo traumatizó tanto que hará cualquier cosa para no decepcionarla. Pero él no me manipula. Sé lo que quiero y lo conseguiré. Más silencio. Luego una risa fuerte y cruel. No seas dramática, mamá. Solo estoy siendo inteligente. Si fue tan estúpida como para dejarnos vivir aquí gratis todos estos años, ese es su problema. Simplemente estamos aprovechando la oportunidad. ¿Gratis? Como si en los 3 años que vivieron aquí no les hubiera cocinado todos los días. Como si no hubieras lavado la ropa, pagado la luz, el agua, el gas. Como si no le hubiera dado a Robert los $5,000 que necesitaba para el pago inicial de su coche cuando el banco rechazó su financiación debido a su mala fama. Gratis. Habían convertido mi bondad en debilidad. Mi confianza en la oportunidad. Mi casa a cambio. Pero había una cosa que Valerie no sabía sobre mí. Ya había enterrado a un hombre. Y no tuvo miedo de volver a sumergirse. Lucy se cruzó de brazos con los nudillos blancos por estar tan apretados. No necesitaba decir nada más. Su silencio habló por ella, un huracán contenido detrás de una mirada que ya había desmantelado a cientos de mentirosos en los tribunales. Conocía esa expresión. Era el mismo que tuve cuando a los 16 años, me enfrenté solo al abogado de la compañía de seguros que intentaba negarme el tratamiento tras el accidente. El mismo que utilizó para hacer llorar en público al juez que humilló a su cliente. Ya no era mi pequeña hija que pedía que la carguen después de una pesadilla. Era un lobo. Y había olido sangre. Ya no les vas a cocinar más, dijo en voz baja, como si estuviera comentando el tiempo. Ya no funcionará. Ya no limpiará. A partir de ahora serán ellos quienes sudarán para conservar lo que creen suyo. La risa estridente de Valerie resonó por toda la casa, como una señal de advertencia. Lucy ni siquiera parpadeó. Están jugando con fuego, mamá. Y el fuego arde. Quería preguntarle qué planeaba. Quería saber cómo, después de tantos años alejada, ella todavía podía leer mis pensamientos como si fueran letras grandes de un periódico viejo. Pero no lo necesitaba. Lucy ya estaba sacando su celular del bolsillo, sus dedos recorriendo la pantalla con precisión quirúrgica. Primero nos congelamos, murmuró, más para sí misma que para mí. Billetes, tarjetas, cualquier cosa a su nombre. Luego encendemos el fuego. Mi corazón dio un vuelco. No era solo ira en su tono. Era algo más peligroso, el placer. El tipo de satisfacción que solo llega cuando finalmente tienes el cuchillo en la mano y el cerdo está atado en el granero. ¿Tienes sus documentos? Preguntó sin levantar la vista del teléfono. Asentí. Guardé todo. Cada contrato de alquiler impago, cada recibo de transferencia, Robert me pedía que ayudara a Valerie con sus gastos urgentes. Incluso la escritura de la casa, que mi marido dejó a mi nombre antes de morir, como si intuyera que algún día la necesitaría como escudo. Lucía sonrió. No fue una sonrisa amable. Entonces ya tenemos la mitad de la batalla ganada. El sonido de los cubiertos golpeando los platos procedía del salón. A una de las amigas de Valerie se le debió caer el tenedor porque escuché un grito agudo seguido de una risa. Como si esto fuera un hotel, pensé. Como si yo fuera el empleado al que pueden despedir cuando quieran. Van a salir de esta casa, declaró Lucy, guardando su celular. Y cuando se vayan, no se llevarán nada más que la ropa que llevan puesta. Ni siquiera el olor del costoso perfume que pagas. Tragué fuerte. No fue solo una promesa. Fue un veredicto. ¿Y Roberto? Pregunté, mi voz más débil de lo que quería. Entonces me miró y por primera vez desde que llegó, su rostro se suavizó. No por lástima.
Porque una furia tan profunda parecía provenir de generaciones de mujeres que se habían tragado demasiadas ranas. Robert dijo enfatizando cada sílaba, elegirá. O se pone del lado de la madre que lo crió sola, que vendía tamales en las primeras horas de la mañana para pagar su ropa escolar, que lo defendió cuando el mundo entero decía que no valía, hizo una pausa, dejando que el silencio pesara, o se queda con la mujer que lo usa como billetera y lo trata como a un sirviente rico. Sus ojos brillaron no con lágrimas, sino con algo más agudo. ¿Y si elige mal? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Lucía no dudó. Entonces aprenderá lo que significa perderlo todo. Incluyendo a mamá. En ese momento se abrió la puerta de la cocina. Valeria entró todavía riéndose de algún chiste con una copa de vino en la mano y el rostro enrojecido por la alegría robada. ¡Ay, Lucía! Exclamó falsa como siempre. ¿Has llegado? ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no dijiste que vendrías? Lucía no sonrió. No se movió. Él se limitó a mirarla con una calma que hizo que la temperatura en la habitación bajara 10 grados. Porque, respondió suave como la seda envenenada, me gustan las sorpresas. Valerie se rió nerviosamente como si oliera azufre en el aire. Bueno, ahora que estás aquí, ¿por qué no vienes a conocer a mis amigos? Invitó tratando de recuperar el control. Les encantaría conocerte. Lucy ladeó la cabeza, como un depredador midiendo a su presa. Por supuesto, dijo finalmente. Pero primero creo que deberías conocer a mi amigo. Y con un gesto casi imperceptible señaló la puerta de entrada. Donde acababan de entrar dos mujeres con trajes impecables, maletines de cuero en la mano y miradas que podían congelar lava. Lucy no esperó una respuesta. Con un movimiento preciso, deslizó la computadora portátil hacia mí, sus dedos ya tecleaban con una velocidad que solo alguien que dominaba las leyes y los trucos para eludirlas podría tener. La escritura, madre. No la copia que está en el cajón del salón. El original. El que guardas en tu caja fuerte dentro de tu armario, detrás de las fotos de tu boda. Mis dedos temblaron cuando abrí la pequeña caja fuerte de metal, escondida entre camisas de lino que no había usado en años. ¿Cómo lo supo? Pero por supuesto, Lucy siempre lo supo. Siempre estuviste un paso por delante incluso cuando pensaba que estaba solo. Cuando dejé el documento sobre la mesa, ella lo abrió con reverencia, como si fuera el mapa del tesoro y, en cierto modo, lo era. Su dedo índice recorrió las líneas, deteniéndose en el espacio de la firma. Mío. Intacto. Inviolado. Bien. Su voz era un susurro letal. Porque si hubieran tocado eso ya estaríamos en la comisaría. Valerie tragó. Su llanto se había secado, reemplazado por un pánico silencioso, de esos que paralizan los pulmones. Ella sabía lo que vendría. Lucy giró la pantalla del portátil hacia nosotros. Un documento digital timbrado en negrita, contrato de préstamo con garantía de propiedad. Mi dirección. Mi nombre. Una firma que no era mía. Mira bien, Valeria. Lucy giró el cuaderno obligándola a afrontar la prueba. Esto es una burda falsificación. Cualquier experto lo identificará en 5 minutos. ¿Y sabes lo que dice la ley sobre la falsificación de documentos para obtener ventajas económicas? Valerie murmuró algo incomprensible. De 5 a 10 años. Lucy sonrió, pero no era una sonrisa. Era la hoja de una guillotina a punto de caer. No hay derecho a libertad bajo fianza, si el juez considera que existe riesgo de fuga. Y mirando el historial de su marido, hizo una pausa dramática, hojeando otro documento. Robert tiene 3 acciones de ejecución de deuda en los últimos 2 años. A un juez le encantará este caso. No puedes hacer eso. Valerie se puso de pie con las manos extendidas como si pudiera borrar las palabras en el aire. Se suponía que iba a ser temporal. Lo íbamos a arreglar. ¿Para reparar? Lucy se rió, una risa seca y sin humor. Planeaste robar en la casa de mi madre, falsificar su firma y encima la llamas confundida. ¿Y ahora quieren misericordia? Me levanté. No por ira. No por miedo. Porque por primera vez en meses me sentí ligera. Valeria.
Mi voz era firme como si me hubiera tragado acero. Tienes dos opciones. Señalé la puerta. Toma tus cosas y desaparece de mi vida antes de que mañana salga el sol. O miré a Lucy. O mi hija hace lo que mejor sabe hacer. Valerie nos miró a los dos, sus ojos saltando entre la hija despiadada y la madre que subestimó. Y entonces ella lo vio. Vio lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo, que su error fue no considerarme frágil. Era olvidar que tenía una leona por hija. Yo necesito mis cosas. Se le quebró la voz. Tienes una hora. Lucy cerró la computadora portátil con un clic. Y si encuentro algo que no te pertenezca en esta casa, llamaré inmediatamente a la policía. ¿Comprendido? Valerie asintió y dejó caer los hombros. Cuando salió de la habitación, sus pasos no hicieron ruido. Como si ya fuera un fantasma. Lucy se volvió hacia mí. Sus ojos, mis ojos, brillaban con una mezcla de furia y triunfo. Ahora, mamá, vamos a trabajar. Abrió una carpeta nueva, impecable, con mi nombre estampado en la portada. Porque mañana esta casa volverá a ser tuya. Y eso nadie te lo volverá a quitar nunca más. Entender exactamente lo que está pasando aquí. Su voz era tranquila, pero cada sílaba llevaba el peso de una frase. Porque a partir de hoy, esta casa ya no es un hogar para ti. Es un crimen que intentaste cometer. Y los crímenes tienen consecuencias. Deslizó el primer documento sobre la mesa. Copia certificada de la escritura, con la cláusula de protección matrimonial resaltada en amarillo neón. Esto, golpeó el papel, es la prueba de que mi madre es la única propietaria de esta propiedad. Es nulo cualquier intento de vender, hipotecar o transferir derechos sin su firma notarial, con dos testigos. ¿Y adivina qué? Sus ojos recorrieron los rostros pálidos de Robert y Valerie. Tú no tienes ninguna de las dos cosas. Valerie tragó. Robert no podía levantar la cabeza. Pero la cosa no termina ahí. Lucy sacó otro papel. Aquí tenemos los extractos bancarios que muestran los retiros de la cuenta conjunta que usted, Robert, ha vaciado durante los últimos 6 meses. Arrojó otra sábana. Y aquí las facturas de las renovaciones, que ustedes dos firmaron a nombre de mi madre, sin autorización. Otro documento. Y por último, la joya de la corona, la grabación en la que tú, Valerie, le explicas detalladamente a una amiga cómo falsificar la firma de mi madre para conseguir un préstamo. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared, el que había comprado cuando nació Robert. Tienes dos opciones, continuó Lucy alineando los papeles como un abogado preparando un veredicto. La primera, firmar ahora este término renunciando a todo derecho sobre la propiedad, reconocer el delito de falsificación y estafa y salir de esta casa sin que llamen a la policía. Hizo una pausa dramática. El segundo. Llamo al fiscal ahora mismo, le entrego todas estas pruebas y usted pasa los próximos años explicándole a un juez por qué pensó que podía robarle a una mujer que dio su vida por usted. Robert finalmente levantó la vista. Estaban rojos, hinchados, pero ya no quedaba excusa en ellos. Solo miedo. ¿Y si firmamos? Su voz se apagó. ¿Qué pasa después? Entonces, Lucy se cruzó de brazos, desapareces de la vida de mi madre. Para siempre. Ni llamadas, ni visitas, ni tarjetas de Navidad. Inclinó su cuerpo hacia adelante como un depredador acercándose a su presa. Porque si vuelvo a ver tu nombre cerca de ella, si recibe un solo mensaje, juro por todos los santos que haré de vuestras vidas un infierno legal del que nunca escaparéis. Valerie intentó abrir la boca, pero no le salieron palabras. Se miró las manos como si ya no reconociera esas uñas pintadas, esos anillos que habían sido símbolos de una familia que ya no existía. Y hay una cosa más. Lucy sacó un sobremanila de su carpeta. Dentro de este sobre hay copias de todos los documentos que vamos a conservar. Incluyendo grabaciones. Empujó el sobre hacia ellos. Es un regalo. Para que cada vez que pienses en volver atrás, en pedir perdón, en inventar una nueva excusa, recuerdes, tenemos pruebas. Y no dudaremos en utilizarlos. Robert tomó el sobre con manos temblorosas. El papel crujió como una hoja seca al viento. Ahora, Lucy se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Tienes hasta las 12 del mediodía para salir.
Ni un minuto más. Y si falta algo en esta casa cuando la inspeccione, iré personalmente a la comisaría de policía más cercana y presentaré una denuncia por robo. Ella sonrió, pero no había alegría en ese gesto. Y créanme, me encanta llenar trabajos. Se pusieron de pie como si llevaran el mundo sobre sus hombros. Robert me miró por última vez, sus labios temblaban como un niño a punto de llorar. Pero no lo miré a los ojos. Esta vez no. Porque cuando miras a los ojos a alguien que te traicionó, siempre buscas algo que ya no existe. Y no tuve más tiempo que perder con fantasmas. Como si se hubieran llevado no solo los muebles, sino un pedazo de mí. Lucy apretó sus brazos alrededor de mi cintura, como si pudiera atraparme antes de que me desmoronara. Pero algunas caídas son inevitables. Algunos dolores no requieren anestesia. Hiciste lo que había que hacer, repitió como si las palabras, dichas con suficiente fuerza, pudieran convertirse en verdad. No se merecía esta casa. No te merecía. Lo sabía. La razón gritaba dentro de mí, haciéndose eco de cada documento sobre la mesa, cada firma falsificada, cada mentira cuidadosamente planeada. Pero el corazón todavía sangraba. Porque no se trataba solo de la casa. Se trataba del niño que acuné en mis brazos cuando su fiebre no bajaba. Se trataba del adolescente que lloró sobre mi hombro después de su primera angustia. Se trataba del hombre que ahora miraba hacia atrás, no con arrepentimiento, sino con el conocimiento de que había perdido algo que nunca recuperaría. ¿Y si fuera demasiado duro? Pregunté aunque sabía la respuesta. Lucy me giró hacia ella, sus ojos firmes como los de un juez, no los de una hija. Fuiste justo. Él te robó. No fue un error, no fue desesperación, fue un cálculo. Fue traición. Hizo una pausa, bajando la voz. Y la traición no se perdona con lágrimas. Perdónate con acciones. Si quiere volver, que vuelva como hombre, no como ladrón. Asentí, pero sus palabras no aliviaron el peso en mi pecho. Porque en el fondo sabía que algunas heridas no sanan. Algunos niños se pierden para siempre. El teléfono sonó sobre la mesa del salón. Un número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Hola? Señora Martins. Una voz masculina y formal. Este es el doctor Ferreira, del Hospital São Lucas. Sobre tu madre. Se me heló la sangre. ¿Mi mamá? ¿Ella está bien? ¿Qué pasó? Lucy ya estaba alcanzando las llaves de su auto con el rostro pálido. Tu madre sufrió un accidente doméstico. Una caída. Está consciente, pero necesitamos que venga lo más rápido posible. El mundo giró. Porque en tan solo un día ya había perdido un hijo. Y ahora, Dios no lo quiera, estaba a punto de perderla. ¿Cuánto duele? Susurré mientras las lágrimas corrían incontrolablemente. Porque el amor no se cierra como un grifo. Porque incluso después de lo que hizo, seguía siendo mi hijo. Y eso era precisamente lo que hacía todo tan insoportable, el dolor nacía de ese mismo amor que yo creía inquebrantable. Lloré en los brazos de mi hija. Lloré por el hijo que perdí. No por muerte, sino por traición. Y ese tipo de pérdida duele de una manera que la muerte nunca podría hacerlo. Es una herida que no sana limpiamente, que se pudre con culpa, ira y un anhelo que no tiene nombre. Pero cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando me alejé de Lucy y miré mi hogar, libre de invasores, libre de mentiras, sentí que algo nuevo brotaba de mi pecho. No fue felicidad. Aún no. Era algo pequeño, frágil, pero real. Era paz. Una paz dura conseguida a costa de lágrimas y noches de insomnio, pero paz al fin y al cabo. Y en ese momento supe que iba a estar bien. Que tomaría tiempo, que nunca volvería a ser lo mismo, pero que sobreviviría. Porque ya había sobrevivido a cosas peores. Y siempre me recuperaba. Los días posteriores a la partida de Robert y Valerie fueron extraños. La casa parecía diferente, más silenciosa, más vacía, como si las paredes se hubieran expandido de repente. A veces me encontraba poniendo 3 platos sobre la mesa por costumbre, antes de recordar que ahora estábamos solo Lucy y yo. Mi hija se quedó una semana entera.
Se tomó un tiempo libre en la oficina no solo para cuidarme, sino también para ayudarme a recuperar lo que era mío. Devolvamos el alma a esta habitación, mamá, dijo Lucy el martes por la mañana mientras caminábamos hacia el garaje. Y así lo hicimos. Nos subimos a mi cómoda de madera oscura tallada a mano que pertenecía a mi abuela. 2 muchachos del vecindario ayudaron a llevar mi cama a donde siempre había estado. Cuando lo armaron, me senté en el borde del colchón y algo dentro de mí se acomodó, como si por fin se hubiera levantado un peso invisible. Ya no huele a su perfume, observé, mientras manteníamos las ventanas abiertas todo el día. El olor desapareció. Y con él, ella también. Lucy volvió a colgar mis fotos en las paredes. Mira, mamá. Tú y papá el día de tu boda. El retrato me devolvía la mirada desde el cuadro con el cristal ahora arreglado. Luis con su traje marrón, yo con mi sencillo vestido blanco. Teníamos toda la vida por delante. No sabíamos que el suyo sería tan corto, ni que el mío sería tan difícil. Lo extraño, confesé con la voz entrecortada. Especialmente ahora. Él sabría qué hacer con Robert. Lucy tomó mi mano. Creo que habría hecho exactamente lo que tú hiciste. Mi marido era amable, pero no tonto. No toleró la traición. Pasamos 2 días completos restaurando mi habitación. Volvimos a pintar las paredes con el mismo tono melocotón que había elegido años antes. Lucy encontró el color exacto en línea. Volvemos a colocar las cortinas de flores, las mantas de punto, las fotos familiares. Cuando terminamos, me paré en el centro de la habitación y me giré lentamente, mirando cada rincón. Estoy de nuevo en casa, murmuré. Mientras yo reclamaba mi espacio, Robert y Valerie cosecharon lo que habían sembrado. Lucy se mantuvo en contacto con algunos vecinos, y la noticia llegó en susurros traídos por quienes vinieron a ver cómo estaba, pero que en verdad, se morían por contar lo que sabían. La primera fue la señora Lupita, dueña de la pulpería de la esquina. «Oh, Emily, qué cosa tan horrible haber hecho con tu hijo», dijo mientras bebía el café que le había servido. Lo vi el otro día cargando cajas a un edificio ahí en el polígono industrial. Departamentos minúsculos de esos que se alquilan por 950 reales al mes. 950 reales. Casi todo su salario se destinaría al alquiler. ¿Y cómo estuvo? Pregunté, incapaz de contenerme. Después de todo, él todavía era mi hijo. La señora Lupita bajó la voz, como si estuviera compartiendo un secreto prohibido. Agotada, hija mía. Ojeras profundas, rostro caído. Y Valerie sacudió la cabeza, esta estaba de muy mal humor, gritándoles a los porteadores, quejándose de todo. Una semana después, fue el turno del señor Martín, dueño de la tienda de materiales de construcción donde Robert compró sus cosas. Su hija me dijo que Robert vino a pedir un préstamo, dijo, mientras yo escogía nuevas macetas para el jardín. Dijo que no podía ayudar, pero el niño estaba desesperado. Dijo que los usureros lo persiguen, que enviaron gente a su trabajo. El usurero. Los 25.000 reales prestados sin la casa como garantía. ¿Cómo le pagará a Lucy? Pregunté, más para mí que para él. Mi hija había hecho su propia investigación. Robert está intentando renegociar la deuda, me dijo una noche, durante la cena, mientras comía sin apetito. Pero el usurero no cede. Está cobrando intereses sobre intereses. La deuda ya superó los 32.000. Y sin nada que ofrecer como garantía, no puede conseguir otro préstamo para pagar este. ¿Y en el trabajo? Pregunté, mi mano en mi pecho. Lucía suspiró. Uno de los cobradores fue a la oficina y armó un escándalo en la recepción. El jefe de Robert descubrió las deudas, el fraude. No lo despidieron, pero sí lo degradaron. Ahora es asistente, ya no ingeniero supervisor. Rebajaron el salario a la mitad. Cerré los ojos. Por mucho que Robert me hubiera lastimado, él seguía siendo mi alma, y escuchar su vida desmoronarse me dolía de una manera complicada, como una herida que pica y arde al mismo tiempo. ¿Y Valeria? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucy casi sonrió, pero era una sonrisa triste. Este está pagando el precio más alto. Tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en años. Hizo una pausa. La vi ayer en el supermercado. Llenando un formulario para ser cajero.
La imagen de Valerie siempre impecable, siempre con aire de superioridad, detrás de la cajera de un supermercado era casi surrealista. 2 semanas después de la expulsión recibí una llamada. Número desconocido. Dudé antes de responder. Hola, Emily. Soy Claudia. La madre de Valeria. Claudia. La madre de Valeria. La misma que había aplaudido a su hija por intentar robar en mi casa. ¿Qué deseas? Necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada, como si cargara con el peso de las noches de insomnio. ¿Podemos encontrarnos? No tengo nada que decirte. Por favor. Solo media hora. Prometo que valdrá la pena. Algo en su tono me hizo ceder. Concertamos una cita para el día siguiente en una cafetería cerca de mi casa. Claudia llegó a tiempo. Una mujer de mi edad, bien vestida, pero con el rostro marcado por un cansancio que no se podía disimular. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Gracias por venir, dijo. Tienes 20 minutos, respondí frío. Suspiró profundamente y sus dedos temblaron alrededor de la taza. Vine a disculparme. Para mi hija. Y para mí. ¿Lo siento? Una risa amarga escapó de mis labios. Sabías lo que estaba planeando Valerie. Ella te lo contó todo. Y en lugar de detenerla, la animaste. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. Pensé que estaba siendo inteligente. Que él estaba asegurando su futuro. Se le quebró la voz. No pensé en ti. No pensé que estuviéramos destruyendo una familia. ¿Y ahora piensas? Ahora veo a mi hija destrozada, confesó con la voz entrecortada. Llorar todas las noches, trabajar en trabajos que odias, vivir en un departamento donde incluso puedes escuchar a tu vecino estornudar. Ella tragó con fuerza. Y lo peor, Robert la culpa de todo. Él dice que fue idea de ella, que nunca habría hecho nada si ella no lo hubiera presionado. ¿Y fue así? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Claudia negó con la cabeza. No sé. Creo que ambos tienen la culpa. Pero Robert es un cobarde. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de un dolor que reconocí. Preferiría culparla antes que admitir lo que hizo. Y Valerie hizo una pausa. Mi hija está pagando un precio muy alto. ¿Cómo debería? Estaba sentado en la misma mesa de la esquina, con las manos temblando alrededor de una taza de café ya fría. Los ojos hinchados, las profundas ojeras como surcos de culpa. Ya no era el hombre que me enfrentaba desafiante, con esa sonrisa arrogante de quien pensaba que el mundo le debía algo. Él era simplemente un hombre destrozado y por primera vez no sentí odio. Sentí nada. Un extraño vacío, como si todo lo que representaba ya hubiera sido barrido por el tiempo, por las decisiones que él mismo tomó. Mamá, repitió con voz ronca. No tengo excusas. Ni siquiera. Pero necesitaba que supieras. Tragó saliva y apretó el cristal con los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Que sé lo que hice y que no hay vuelta atrás. Me quedé en silencio, mirándolo. No hubo prisa. No había ninguna urgencia por llenar ese espacio con palabras. Dejé que el peso de lo que llevaba lo aplastara un poco más. Me robaste, dije finalmente con demasiada calma para lo que hervía dentro de mí. No fue solo dinero. Era mi paz. Mi confianza. La idea de que al final, mi hijo no sería capaz de destruirme. Bajó la cabeza. Lo sé. ¿Y ahora? Pregunté cruzándome de brazos. Viniste a pedir dinero, pedirme que te salve una vez más. No, respondió rápidamente como si la idea le disgustara. No tengo ese derecho. Una pausa. Pero Valerie está embarazada. El aire salió de mis pulmones. No por lástima, no por alegría. Por una ira fría y calculadora que me recordó que la vida nunca deja de ponernos a prueba, incluso cuando pensamos que ya hemos pagado el precio. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Mi voz no tembló. Era hielo. Nada, admitió con los hombros caídos. Solo quería que lo supieras. ¿Por qué? Porque si le pasa algo, si nace el niño y ella no puede, yo no podré ayudar.
Y no quería que te enteraras por nadie más. Lo miré durante un largo momento. El hijo que había criado, el hombre que se había convertido en un extraño, ahora me preguntó ¿qué? ¿Absolución? ¿Compasión? No. No pidió nada. Simplemente me informó como si cambiara algo. Como si la noticia de una nueva vida, resultado de las mentiras y la codicia, pudiera borrar lo que había hecho. ¿Crees que me importa? Pregunté en voz baja. Después de todo, ¿crees que debería preocuparme por el hijo de una mujer que me traicionó junto a ella? Él no respondió. No hubo respuesta. Sé una cosa, Robert, me incliné ligeramente hacia adelante para que cada palabra diera en el blanco. Cavaste tu propia tumba. Y ahora está en ella. No te voy a sacar. No voy a salvar a Valerie. No seré una red de seguridad para nadie que decida hacerme daño. Me recosté observando el efecto de mis palabras en su rostro. Si este niño nace, que sea un recordatorio diario de lo que sucede cuando se construye una vida sobre la ruina de los demás. Abrió la boca, la cerró. No hubo argumentos. No había excusas que pudieran arreglar lo que estaba roto. Yo solo, su voz se apagó. Solo quería que lo supieras. Ahora lo sé, dije, levantándome. Y no hace ninguna diferencia. Lo dejé allí con el café frío y sus opciones demasiado calientes para llevarlas. Cuando salí del café, el sol pegaba fuerte, pero no quemaba. Solo había luz. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí su peso. Porque algunas batallas no se ganan con gritos ni con lágrimas. Se ven superados cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que, aunque ellos todavía están atrapados en el pasado, tú ya eres libre. Sobreviviste. Sobrevivieron a todo, las tormentas que arrancaron las tejas, los inviernos que congelaron las tuberías, las manos que intentaron derribarlas. Estas paredes escucharon cada lágrima tragada, cada grito ahogado, cada oración susurrada en la oscuridad cuando el mundo parecía desmoronarse. Y sin embargo aquí estaban, firmes, cálidos, llenos de vida. Como yo. Coloqué la palma de mi mano sobre la madera envejecida de la mesa de la cocina, la misma donde Luis cortaba el pan por las mañanas mientras Robert, de pequeño, dibujaba avioncitos en las esquinas del periódico. Donde Valerie, todavía una adolescente, dejó caer migas de galleta mientras contaba su primer beso robado detrás de la escuela. Esta mesa había visto risas, peleas, silencios plomizos, ¿y ahora? Ahora solo llevaba el peso de mi desayuno, el libro abierto, el celular con las fotos que Lucy me había enviado ayer, del brazo de sus colegas, sonriendo bajo el sol de una ciudad que aún no conocía, pero que de alguna manera, también me pertenecía. Está hermosa hoy, señora. La voz de Artur rompió el silencio procedente de la puerta entreabierta. Siguió el olor del café hasta la cocina, como lo había estado haciendo durante las últimas semanas, desde que accidentalmente empezó a pasar por allí los sábados por la mañana. Vestía una impecable camisa a cuadros, a pesar de las arrugas de su rostro que contaban historias de décadas de sol y trabajo. En sus manos, un modesto ramo de margaritas recogidas en su jardín. No es necesario que traigas flores cada vez, Artur, dijo, tratando de ocultar su sonrisa mientras buscaba un jarrón. Lo sé, respondió colocándolos con cuidado en el fregadero. Pero te lo mereces. No fueron un elogio vacío. Era la verdad dicha por alguien que también había perdido, que también se había recuperado. Artur entendió el valor de las pequeñas cosas, un café compartido, un silencio confortable, la dignidad de no pedir más de lo que el otro puede dar. Hoy hay baile en el centro comunitario, recordó, mientras me secaba las manos con el paño de cocina. Prometiste que lo harías. No prometí nada, respondí, pero sin convicción. Sí, lo prometió. Con los ojos. Me guiñó un ojo y por un segundo vi en ellos el mismo brillo travieso que tenía Robert cuando tenía 7 años. Además bailas mejor que la mitad de esas chicas que hacen twerking como en un vídeo de música country. Me reí y el sonido resonó por toda la casa como una canción olvidada. Está bien, está bien. Pero solo si esta vez no me pisas los pies. Solo si no me vuelves a dejar sin aliento, doncella, respondió ofreciéndole el brazo con una reverencia exagerada. Acepté. No por él, no por obligación, sino porque por primera vez en años quería hacerlo. Quería el olor a madera pulida en la habitación, el roce de los zapatos en el suelo,
el calor de las manos que se encuentran y se sueltan, la risa que se escapa cuando la música se acelera y los pasos fallan. Quería vivir no a pesar del dolor, sino a través de él, como los árboles que crecen torcidos después de una tormenta pero aún alcanzan el cielo. En ese momento, mientras Arthur me guiaba por la acera, sentí que el viento se llevaba otra capa de ceniza. No fue el final de la historia. Fue solo una página pasada. Y por primera vez no tenía prisa por saber cómo terminaría. Nos resistimos. Tú y yo resistimos juntos. Y es verdad. Ayer mismo, la señora Lupita me dijo que Valerie se fue del barrio, se fue a otro estado con su madre, dejó todo atrás y empezó de cero. Le deseo lo mejor. Decoración. Porque guardar rencor es como llevar piedras en el bolsillo, solo te hunde. El señor Fermine me dijo que vio a Robert en misa el domingo pasado. Él era diferente, hija mía. Más tranquilo, más presente. Quizás esté cambiando. Quizás no. El tiempo lo dirá. Pero ya no espero que nadie cambie para que yo sea feliz. No necesito la aprobación de mis hijos para saber que fui una buena madre. Di lo que tenía como pude. Si no fuera suficiente para Robert, ese es un peso que él lleva, no yo. Esta noche me senté en el jardín con una taza de té de manzanilla. Las luces de colores que nunca quité iluminan los árboles como estrellas adheridas a las ramas. Hace frío, pero me gusta esa brisa cortante en mi cara, me recuerda que estoy vivo. Que sobreviví. Y mientras observaba las sombras bailar entre las hojas, pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Llegué a una conclusión simple, pero que arde como verdad: valió la pena. Valió la pena luchar por lo que era mío. Valió la pena decir, hasta ahora, incluso cuando dolía. Valió la pena negarlo, aunque me tacharan de egoísta. Valió la pena defenderme incluso si me costó la relación con mi hijo, temporal o permanentemente. Porque cuando cierro los ojos en mi cama, en mi casa, en mi habitación, duermo tranquilamente. No tengo que preguntarme quién intentará robarme mañana. No necesito caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. No necesito fingir que todo está bien cuando no lo está. Soy libre. Y esta libertad, esta paz, no tiene precio. Hoy quiero decirles algo a cada uno de los que me escuchan. A las mujeres que han dado tanto, que han sacrificado tanto, que sienten que no pueden más, tenéis derecho a poner límites. Tienes derecho a decir, ya es suficiente. Tienes derecho a proteger lo que construiste con tus propias manos, con tu sudor, con tus lágrimas. No eres mala madre por exigir respeto. No es una mala persona por defenderse a sí mismo. No es egoísta anteponer tu bienestar. La generosidad es hermosa. El sacrificio es noble. Pero cuando esa generosidad se convierte en abuso, cuando ese sacrificio te borra como persona, cuando das tanto que no te queda nada de ti mismo, eso no es amor, es autodestrucción. Y te mereces más que eso. Sus hijos, sus parejas y sus familiares deben aprender que el respeto no se pide, sino que se exige. Ese amor sin respeto no es amor. Esa familia no significa tolerancia infinita al dolor. Si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, ya sea tu hogar, tu dignidad o tu paz, tienes derecho a defender lo que es tuyo. Y si eso significa alejarse de la persona que amas, si eso significa estar solo por un tiempo, si eso significa que te llamen duro o amargado, que así sea. Porque la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te destruye. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Tenía 67 años cuando enfrenté la mayor traición de mi vida. 67. Muchos decían que era demasiado mayor para luchar, para empezar de nuevo, para estar sola. Pero aquí estoy, a mis 68 años, más fuerte que nunca, más en paz que nunca, más yo mismo que nunca. La edad no te define. Los errores de otras personas no te definen. Lo que te define es cómo respondes cuando la vida te derriba. Ya sea que te quedes en el suelo o te levantes. Si aceptar el abuso o decir nunca más. Elegí ponerme de pie. Y si estás escuchando esto y pasando por algo similar, quiero que sepas, tú también puedes levantarte. Esta fuerza está dentro de ti. Quizás no lo creas ahora. Quizás te sientas destrozado, agotado, sin fuerzas para luchar. Pero ella está ahí, esperando. Simplemente toma una decisión.
Una decisión a la vez. Un día a la vez. Un límite a la vez. Hasta que un día, no sé cuándo, despertarás y te darás cuenta de que sobreviviste. ¿Quién siguió adelante? ¿Quién recuperó su vida? Y ese día sonreirás y sabrás que cada lágrima, cada batalla, cada momento de dolor valió la pena. Porque al final, lo que realmente importa es esto: ¿puedes mirarte al espejo y sentirte orgulloso de la mujer que ves? ¿Puedes dormir tranquilo sabiendo que te defendiste? ¿Puedes vivir con dignidad en el espacio que construiste? Si la respuesta es sí, entonces ganas. Y yo, Emily Fuentes, a mis 68 años, dueña de esta casa que construí con mis propias manos, puedo decir con todo el corazón, gané. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, deja un comentario contándome desde dónde la estás viendo. Comparte tu ciudad, tu país. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este vídeo. Dale me gusta para que más mujeres encuentren la fuerza que llevan dentro de sí. Suscríbete al canal Historias de la Tercera Edad para seguir con nosotras, en más historias reales de mujeres que rescataron su dignidad cuando todo parecía perdido. Recuerda, tu vida es tuya. Tu espacio es tuyo. Tu paz es tuya. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártelos. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho. Y nunca jamás lo olvides, tú lo vales todo.